Yo soy integrante del grupo número 2, mi nombre es el principal y voy a exponer acerca del sobreseimiento, los requisitos, sus efectos en la fase de control, en la fase de juicio, la acusación, medidas de coerción, estado de libertad, proporcionalidad y limitación. De acuerdo al artículo 318, el sobreseimiento es una resolución judicial que decide la terminación de un proceso a los imputados en un hecho delictivo, y el mismo cuando el dictamen es definitivo tiene carácter de cosa juzgada. Ahora bien, en cuanto a los requisitos, debe contener la identificación del imputado, las razones de hecho objeto de la investigación, razones de hecho y de derecho en la decisión, con indicación de las disposiciones legales, y por último el dispositivo en la decisión. En todo esto de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a los efectos, es un acto conclusivo, tanto así que en un proceso penal acusatorio no podemos permitirlo, o sea, no podemos concluir en el juicio oral y público para absolver a un imputado que está excluido de toda posibilidad de culpa en ese hecho delictivo. Si este sobreseimiento es decretado en la fase de control, este tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria, como lo dije anteriormente, tiene carácter de cosa juzgada y procede cuando el hecho objeto de la investigación, el que dio el motivo para la apertura de esta investigación, es inexistente, o sea, resulta no ser constitutivo de un delito. En cuanto a los efectos de la fase de juicio, no se celebra el debate, cesan las medidas de coerción y termina allí el proceso. Es allí donde el sobreseimiento se convierte en un instrumento capaz de economizar gastos excesivos en el proceso, dado por terminado definitivamente el mismo. La acusación, el artículo 326 del Código Orgánico Procesal dice que me lo especifica en el Código Orgánico Procesal, y puedo conceptualizar que es una manifestación por parte del órgano acusador, en este caso el Ministerio Público, a un individuo en su participación en un hecho delictivo, ya sea como autor, coautor, cómplice, instigador. Y este órgano acusador solicitará el pedido de que sea sometido a un juicio oral y público y debe probar la responsabilidad penal del imputado. Si el tribunal lo acepta, este aplicará la sanción de acuerdo a lo que está previsto en la ley. La finalidad no es más que buscar la justicia o aplicar la justicia, y el acusador debe actuar con mucha responsabilidad. Los efectos de la acusación, el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal dice que el juez hace una convocatoria para una audiencia preliminar, y el artículo 124 en UDEN, admitida la acusación, el imputado pasa a ser desde ese momento el acusado o acusado. Medidas de coerción. La ley establece que son las mismas medidas cautelares y no son más que todas aquellas injerencias legítimas de la autoridad en los derechos fundamentales, aplicadas como medio para lograr el fin del proceso. El estado de libertad, me dice el artículo 243, es que ninguna persona que esté implicada en un hecho delictivo o en un hecho punible, durante el proceso tiene que permanecer en libertad mientras esté en el proceso. La proporcionalidad, artículo 244, el Código Orgánico Procesal dice que no se puede ordenar una medida de coerción personal desproporcionada en relación a lo que es la gravedad del delito, a las circunstancias de la comisión y a la sanción probable. No debe sobrepasar la pena mínima para cada delito, lo que está estipulado en la ley, ni excederse
de 2 años. Las limitaciones, el artículo 245 me dice, el UD me dice que se refiere a la proporcionalidad, justicia y equidad, la cual debe aplicarse en los casos bien particulares, y esta debe estar fundamentada por la menos gravosa. La ley determina que a los mayores de 70 años no se les puede dictar medida preventiva de privación de libertad, tampoco a las embarazadas en su último trimestre, ni a las que están lactando 6 meses después del nacimiento de su hijo, ni mucho menos a los enfermos en fase terminal. Claro está, esta enfermedad, estos enfermos deben haber probado su enfermedad. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido toda mi exposición. Espero sea de satisfacción para el profesor. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez, pertenezco al grupo número 2 en la materia de procedimiento penal ordinario, y voy a continuar lo que ya habían adelantado mis compañeros con sus exposiciones. En este caso voy a conversar un poco sobre lo que es la fase intermedia. La fase intermedia, como lo indica su nombre, se le denomina intermedia porque está entre dos fases, entre la fase de investigación y la fase del juicio oral y público. Esta etapa intermedia se inicia en el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación como acto conclusivo y está tipificado en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cómo comienza esta fase intermedia? Cuando ya el Ministerio Público presenta la acusación y se determina la audiencia preliminar. La audiencia preliminar tiene una serie de características, dentro de las cuales está que el juez decidirá qué pruebas admite y cuáles son lícitas, oportunas e imperiosas. Es una audiencia oral de carácter privado. El juez de control puede emitir la acusación fiscal, sin embargo está autorizado por el legislador penal para calificar provisionalmente los hechos imputados. Esto es bien interesante, esta parte, porque él puede cambiar la calificación de los hechos en virtud de lo que adelanten las pruebas y de lo que adelante la misma audiencia preliminar. El día señalado se realizará la audiencia, y en esta etapa es donde se decide si habrá juicio o no, entre otras decisiones que puede tener, pero la más importante es que se decida si va a haber juicio o no habrá juicio. Facultades y cargas de las partes. El artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal señala que las facultades y cargas de las partes tienen hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia que mencionamos anteriormente, la audiencia preliminar. ¿Quién tiene la facultad para presentar esas pruebas, esos alegatos? El fiscal, la víctima, pero la víctima siempre que se haya querellado, y el imputado. Esta fase es muy importante, como lo señala la lámina, es clave para el desarrollo del proceso penal acusatorio. ¿Por qué? Porque presenta una oportunidad para la defensa para pasar por escrito todos los alegatos pertinentes y necesarios para la toma de decisiones en cuanto al tema referido en el que se pueda debatir en el juicio oral y público, que es la siguiente fase. Posterior a esto tendremos una decisión. La decisión, el juez resolverá en presencia de las partes las cuestiones basadas en sobre las cuestiones siguientes. Si admite, pero eso lo vamos a ver más adelante, si admite. Si desestima la causa, se puede hablar de un sobreseimiento, que fue lo que conversó nuestra compañera Egles principal, que lo desarrolló completamente, el sobreseimiento. Resolverá las excepciones opuestas. Podrá establecer medidas cautelares. Entre las diversas medidas cautelares están las prohibiciones de enajenar y grabar, las presentaciones, toda una serie de medidas cautelares para evitar que el imputado se pierda del país, se vaya, cualquier cosa que pueda suceder. Eso lo va a hacer a través de las medidas cautelares. Sentenciará conforme al procedimiento por la admisión de los hechos. Si se admiten los hechos en la audiencia preliminar, ya de una vez el juez procederá a dictar una sentencia, establecerá acuerdos reparatorios si son pertinentes a ese caso, lo establecerá directamente dentro de esa decisión, y la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. Entonces tenemos que dentro de esta decisión no hablamos de que si la admite, porque si la admite nos va a llevar al siguiente punto que vamos a desarrollar completamente, que es la auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio es la decisión del juez de admitir la acusación
Y como lo señala Binder, es la decisión judicial por medio de la cual se admite la acusación, se acepta el pedido fiscal de que el acusado sea sometido a un juicio público. El auto de apertura a juicio debe contener unos presupuestos de forma, los cuales están contenidos en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que son los que están aquí. Aquí podemos identificar precisamente qué es la identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos, las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes, la orden de abrir juicio oral y público, el emplazamiento de las partes para que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez y la instrucción del secretario a remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. Entonces el auto de apertura a juicio es lo que da, es la fase siguiente, es una de las decisiones que lleva a la fase siguiente del juicio público y oral que conversábamos anteriormente. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido toda la exposición.